Hola, apreciados y estimados aprendices del Centro de Gestión Industrial. Este es el video número 2 de proyección de ventas a largo plazo. Recuerden que en el video número 1 hablamos de regresión lineal y en este video número 2 vamos a hablar de regresión logarítmica. Tanto la regresión lineal como la regresión logarítmica requieren de datos históricos o conocidos para encontrar una ecuación con la cual se logre proyectar o pronosticar otros datos diferentes. Tanto en la regresión lineal como en la regresión logarítmica intervienen dos variables, una variable dependiente y otra variable independiente. Recordemos las fórmulas de la regresión lineal. Su ecuación era yp igual a más b por x. B era la pendiente de la línea, A era la intersección con el eje, R era el coeficiente de correlación, R el coeficiente de determinación y E el error estándar. En la regresión logarítmica su ecuación es y igual a más b por el logaritmo natural de x. La principal diferencia es que en la lineal se trabajaba con x, en cambio en la logarítmica se está trabajando es con logaritmo natural de x. Recuerden que la variable es una sola, sin embargo son una sola, pero para diferenciarlas a las proyectadas les colocamos P y a las históricas o conocidas les colocamos y X simplemente, mientras que a la pronosticada o a la proyectada la llamamos XP y YP. Para explicar esta regresión logarítmica vamos a desarrollar un ejercicio. Entonces aquí tenemos los datos que nos dan los datos de ventas que serían la variable y esta variable es la dependiente y nos dan los datos del tiempo, esta sería la variable independiente. La ecuación es yp igual a más b por el logaritmo natural de x. Tal vez en la regresión lineal no lo especificamos, pero aquí sí lo vamos a especificar. La ecuación es la que nos condiciona los encabezados de las columnas que van a aparecer en la tabla. Observe que en esta ecuación tenemos la variable y, por lo tanto la variable y será una de las variables que va a pertenecer a los encabezados de la tabla. Le voy a colocar color azul. Y la otra variable en la regresión logarítmica será logaritmo natural de xp, que también le voy a colocar color azul. De esta manera las dos principales columnas de la tabla será la columna de yp que está con color azul y la otra será el logaritmo natural de x que está en color azul. Sin embargo, debemos escribir también la variable x, puesto que esta variable es la que me permite a mí calcular el logaritmo natural de x. Las dos columnas que van a quedar en color azul son las dos columnas principales y son las que se van a utilizar para utilizar las fórmulas Excel para calcular el valor de B, el valor de A, el valor de R, el valor de R cuadrado y el error estándar. Entonces las dos principales aquí serán y logaritmo natural de x. X me sirve para calcular la de logaritmo natural de x, entonces lo vamos a calcular. Entonces esto será igual a logaritmo natural de x. Cerramos paréntesis y damos enter y arrastramos. Entonces ya tenemos la columna de el logaritmo natural de x. Si sumamos, esa será la sumatoria del logaritmo natural de x. Si sumamos la columna x, entonces esa será la sumatoria
del logaritmo natural de x. También necesitamos sumar los valores de la matriz que contienen a y los de x no lo necesitamos. Ahora, con las dos columnas principales que ya dije están resaltadas en color azul, vamos a calcular las otras columnas del espacio amarillo. Recuerde que este espacio amarillo es donde se procesa la información histórica o la información conocida, y en este espacio que es como de color lila es donde trabajamos la información proyectada. Entonces la siguiente columna nos dice que multipliquemos y por logaritmo natural de x, o sea, vamos a multiplicar la columna de y por la columna de logaritmo natural de x. Me ubico en la celda D6 y le digo igual a y multiplicado por logaritmo natural de x y arrastramos. Y calculamos la sumatoria. Perfecto. Y ya. La siguiente columna es coger la columna del logaritmo natural de x y elevarla al cuadrado. Entonces le decimos igual, tomamos el logaritmo natural de x de la fila 6, que es 0, al 94, y lo elevamos al cuadrado y arrastramos, y entonces nos da la columna del logaritmo natural de x cuadrado. Sumamos y eso nos da la sumatoria del logaritmo natural de x cuadrado. La siguiente columna es elevar al cuadrado la columna de y. Entonces nos ubicamos en la celda F6, le decimos igual, tomamos la columna de y al 94, lo elevamos al cuadrado, lo hago nuevamente, tomo el valor al 94, lo elevamos al cuadrado y arrastro. De esta manera ya hemos terminado de procesar la información conocida, y si sumo acá tengo la sumatoria de la columna y cuadrado. Entonces le doy sumatoria y listos. Ya tenemos procesada la información conocida, y ahora vamos a empezar a trabajar con la información proyectada, que será XP. Como ya dijimos, el último año histórico es el 5, el primer año proyectado será el 6. Voy a vincular el último año histórico con el primer año proyectado. Esta vinculación es necesaria especialmente cuando se van a hacer macros, para que al cambiar los valores la columna de XP se conforme sola de manera correcta. Entonces va a ser igual al último año histórico más 1, y arrastramos, no, perdón, todavía no arrastramos, el siguiente valor será igual al año anterior más 1, y ahora sí nos colocamos sobre 7 y sobre 7 arrastramos, de tal manera que ya tenemos los años proyectados. Conociendo la información de los años históricos, que va de 1 a 5, vamos a proyectar la demanda o las ventas para los años 6, 7, 8, 9 y 10. Como en la ecuación de la fila 12 o también de la fila 4, yo no tengo la variable XP, sino que tengo es la variable logaritmo natural de XP. Lo que me sirve es logaritmo natural de XP. Entonces a XP le tengo que calcular su logaritmo. Le digo igual logaritmo natural, y tomamos el valor de 6, cerramos y damos enter y arrastramos. Y ahora sí, ya tenemos el logaritmo natural de XP. Podríamos aplicar la ecuación, sin embargo no hemos calculado el valor de A ni el valor de B, porque esta columna la calculamos es con la ecuación de la fila 4 o la ecuación de la fila 12, pero antes tengo que calcular los valores de A y los valores de B. Recuerde que estos valores de A, de B,
de R cuadrado y del error estándar, yo los puedo calcular utilizando las fórmulas Excel o las puedo calcular programando las fórmulas centrales que estoy indicando en este momento. Vamos a calcular esos valores con las fórmulas de Excel. Entonces nos ubicamos en la celda K14 y vamos a calcular el valor de B. Para ello entro por FX. En seleccionar una categoría selecciono las estadísticas que están seleccionadas y busco la fórmula que se llama pendiente. Tomo la fórmula de pendiente y le digo aceptar. Y de esta manera me pide el conocido de Y. Entonces es la matriz que tiene los valores de Y. Entro y tomo la matriz que contiene los valores de Y, que está en la columna B, me devuelvo y me pide el conocido de X. Observe que esto es lo que está diseñado para regresión lineal y hay que acomodar estos cuadros para las demás regresiones. Entonces aquí me pide el conocido de X, pero X no es una columna principal porque en la ecuación no está X, sino está el logaritmo natural de X. Entonces en este espacio, en lugar de suministrarle el conocido de X, le suministramos el conocido del logaritmo natural de X, que es el que aparece en la ecuación. Entonces entramos por la flecha y tomamos la matriz que contiene los logaritmos naturales de X, nos devolvemos y le decimos aceptar. Y observe que de esta manera ya me calculó el valor B y ese valor B corresponde a la respuesta que se presenta en la columna anterior con fondo amarillo. A continuación vamos a calcular el valor de A. Para calcular el valor de A, entonces vamos a FX, buscamos estadísticas y lo que hacemos es buscar la fórmula de intersección eje, le decimos aceptar, me pide el conocido de Y, entonces entro por la flecha del conocido de Y e ilumino la matriz que contiene los valores de Y, me pide el conocido de X, pero recuerde que X no está en la ecuación, está el logaritmo natural X, por lo tanto le señalo la matriz que contiene los valores del logaritmo natural de X. Creo que hice mal la operación, me toca repetirla, entonces entro por la flecha, tomo los conocidos de Y, me devuelvo y entro por la flecha y tomo los conocidos del logaritmo natural de X, que es el que aparece en la variable, y le digo aceptar. Entonces observe que me dio 658, que es la respuesta correcta. A continuación vamos a calcular el valor de R. R es el coeficiente de correlación lineal, entonces entramos por FX y seleccionamos estadísticas y aquí tenemos coeficiente de correl. Le decimos aceptar y entonces me pide matriz 1 y matriz 2. En la matriz 1 yo les puedo dar los valores de Y en la matriz 2 le puedo dar los valores del logaritmo natural de X, o también puedo hacer lo contrario. En la matriz 1 le puedo dar los valores del logaritmo natural de X y en la matriz 2 le puedo dar los valores de Y. Eso no altera el resultado. Lo importante es que en la una matriz le demos los valores que están relacionados con la variable y en la otra matriz le demos los valores que están relacionados con la variable X. Entonces entro por la flecha de matriz 1 y le indico los valores de la variable y entro por matriz 2 y le indico los valores del logaritmo natural de X, me devuelvo y le digo aceptar y entonces en este momento me está dando que el coeficiente es 0,9876. Si miramos, este coeficiente coincide con la respuesta. A continuación vamos a calcular el coeficiente de determinación. Entonces, para calcular el coeficiente de determinación, entramos por FX y seleccionamos coeficiente R2 y le decimos aceptar. Entonces nos pide el conocido de Y,
nos devolvemos y ahora me pide el conocido de x, que en este caso, como ya hemos explicado varias veces, se toma la variable que aparece en la ecuación, que es logaritmo natural de x y no x. Entro por la flecha y tomo los valores del logaritmo natural de x, me devuelvo y le digo aceptar, y entonces me da que ese coeficiente de correlación es 0,97, me está coincidiendo con la respuesta. Y por último, calculo el error estándar o el error de la proyección. Para ello vuelvo a entrar por FX, selecciono estadísticas y calculo el error típico XY, le digo aceptar y entonces entro por la flecha y tomo el conocido de Y, que es la matriz que contiene los valores de Y, me devuelvo, entro por el conocido de X, que es la matriz que contiene los valores del logaritmo natural de X en este caso, me devuelvo y le digo aceptar y observen que el resultado pues coincide con la respuesta que nos estaban dando. Ahora sí, ya conozco el A para reemplazarlo en la ecuación, es 658.9945. También conozco el B para reemplazarlo en la ecuación, que es 94.2096, y también conozco el logaritmo natural de XP, que lo tengo aquí calculado en la columna anterior, de tal manera que ya como conocemos todos los términos de la ecuación, con esa ecuación podemos calcular la columna I donde está YP. Entonces procedemos. Esto va a ser igual al valor de A. Tomo el valor de A y lo fijo con la tecla F4 más el valor de B. Tomo el valor de B y lo fijo con la tecla F4 y lo multiplico por el logaritmo natural de XP y le damos Enter. De tal manera que el primer valor proyectado de YP va a ser 827. El último valor histórico era 820 y ahora arrastramos. Perfecto. Ya tengo la proyección de ventas. Entonces lo que acabo de calcular es la proyección de ventas para el año 6, que van a ser 827.80 toneladas. Recuerde que estamos trabajando el mismo ejercicio del video 1 y ahí la variable dependiente era Y, que son las ventas del producto A en toneladas, y la variable independiente es el tiempo. Entonces para el año 6 voy a tener una proyección en ventas de 827, 842, 854, 865 y 875. Vamos a calcular el límite inferior de YP. Entonces, para calcular el límite inferior de YP, y como ya explicamos en el video 1, vamos a trabajar con una confiabilidad del 95.5%. Por lo tanto, para hallar el límite inferior de YP debemos restarle 2 veces el error. Cuando la confiabilidad es del 95.5 se resta 2 veces el error, de acuerdo con la teoría de la curva de distribución normal. Me ubico en la columna J6 y le digo igual, tomo el valor de Y menos 2 multiplicado por el error, y el error es 10.99 y lo fijo con la tecla F4 y arrastro. Entonces el límite inferior de la proyección para el año 6 es 805 y para el último año es 853. De la misma manera calculo ahora el límite superior de la proyección YP. Entonces lo que hago es coger esta proyección YP y sumarle 2 veces el error. Entonces me ubico en la celda K6, le digo igual a la proyección YP más 2 multiplicado por el error estándar y fijo el error estándar y me da 849.78. Entonces de esta manera
tenemos una proyección de YP con un límite de 827.80 con un límite inferior de 805.81 y un límite superior de 849.78, lo que quiere decir que la proyección de YP puede variar aproximadamente entre 805.81 y 849.78. Ya tenemos entonces calculada la proyección de ventas para los años 6, 7, 8, 9 y 10 utilizando los coeficientes que calculamos con la fórmula Excel, pero también este cálculo de YP lo podemos hacer con la fórmula de tendencia y nos debe dar exactamente igual a los resultados de la columna I. Vamos pues a calcularlo con la fórmula de tendencia. Entonces coloco el cursor en la celda L6 y entro por FX, selecciono estadísticas y busco la fórmula que se llama tendencia. Acá está la fórmula de tendencia, le digo aceptar y entonces me pide el conocido de Y, que va a ser la matriz que contiene los valores de Y. Entro por la flecha y tomo la matriz que contiene los valores de Y. Me devuelvo por la flecha y entro por conocido de X y tomo los valores que tiene la matriz que tiene los valores del logaritmo natural de X. Me devuelvo y me pide la nueva matriz X. Entonces la nueva matriz X corresponderá a XP, pero como en la ecuación no está XP sino logaritmo natural de XP, entonces me sirve es la columna de logaritmo natural de XP. Entro por la flecha de la nueva matriz, la tomo, me retorno y le doy a aceptar y observen que me dio el mismo valor que tengo acá de 827.80 y arrastro. Parece que cometí algún error y el error que cometí básicamente es porque no fijé algunos valores. Entonces, para que no queden dudas ni malos entendidos, vamos a repetir el cálculo. Entonces me ubico en la celda L6, entramos por FX, estadísticas y selecciono la fórmula tendencia y le digo aceptar. Me pide el conocido de Y, entro por la flecha de conocido de Y y le indico la matriz que tiene los valores de Y. Me devuelvo, me pide el conocido de X y otra vez volví a cometer el error porque se me volvió a olvidar fijar los valores del conocido de Y. Entonces, como se me olvidó fijarlos después de haberlos seleccionado, lo que hago es que los ilumino y le doy F4. Ahora sí me pide los del conocido de Y, entro por la flecha y le suministro los valores del logaritmo natural de X y eso era lo que se me había olvidado y los fijo con la tecla F4. Y ahora sí me devuelvo y me pide la nueva matriz X, que será logaritmo natural de XP, porque es logaritmo natural de XP lo que está en la ecuación. Entro por la flecha y tomo el primer valor, me devuelvo y le digo aceptar y observe que me dio 827 y arrastro y observe que los valores de YP de la columna L deben de ser todos iguales a los valores de YP de la columna y también podemos calcular esta proyección YP con la fórmula pronóstico. Entonces me ubico en la celda M6, entro por FX y busco la fórmula pronóstico. Recuerden que en Excel 2016 aparecieron varias fórmulas de pronóstico, pero la fórmula que a mí me sirve es la fórmula de pronóstico lineal. Entonces selecciono pronóstico lineal y le digo aceptar y entonces me pide el conocido de X, que será logaritmo natural de X, porque en la ecuación está el logaritmo natural de X y no X. Entonces entro por la flecha y tomo el primer valor, me devuelvo y me pide el conocido de Y. Entro por la flecha de conocido de Y y le señalo los valores de Y y los fijo con la tecla F4.
me devuelvo y me pide el conocido de x. Entro y tomo los valores del logaritmo natural de x y los fijo con la tecla F4, me devuelvo y le digo aceptar y arrastro, y entonces me debe dar igual a los valores de la columna anterior. Entonces de esta manera ya logramos hacer la proyección de ventas, que está representado por la variable YP, y esa proyección se hizo para los años 6, 7, 8, 9 y 10 y es 827.80, 842.32, 854.90, 865.99 y 875.92 para el último año proyectado, que es el año 10. También se calcularon los límites inferiores y los límites superiores de la proyección YP, lo que nos da un intervalo en el cual puede caer esta proyección de YP. Lo único que nos faltaría en el momento sería calcular estos mismos valores aplicando las fórmulas que están en este momento en la parte central de la hoja. Y en este caso se preguntarán ustedes, bueno, ¿y cuál regresión es mejor aplicarle a una serie de datos? ¿La regresión lineal que hicimos en el video anterior o en el video 1, o la regresión logarítmica? Pues no se puede decir que la lineal o la logarítmica sean mejores. Todo depende es de la serie de datos. Algunas series de datos se comportarán mejor con la regresión lineal y otra serie de datos se comportarán mejor con la regresión logarítmica. Mientras que en la regresión lineal la proyección es una línea recta, aquí en la logarítmica la proyección es una línea curva que tiene más o menos este sentido. Es una curva que va más o menos en este sentido. Entonces continuamos con nuestra regresión logarítmica. ¿Y cuál de las dos regresiones se puede utilizar? Pues la que dé mejor coeficiente de correlación. Miremos la regresión lineal, su coeficiente de correlación es 0,9963, y en la logarítmica su coeficiente de correlación es 0,9876. Luego es mejor el coeficiente de correlación de la lineal. Por lo tanto, para esta serie de datos, porque los datos son los mismos en la lineal y en la logarítmica, en esta serie de datos se debe utilizar la regresión lineal porque tiene mayor coeficiente de correlación lineal. Estamos comparando 0,9876 contra 0,9973. Y ya para terminar el video vamos a hacer los cálculos de B, de A, de R y de R cuadrado y del error estándar utilizando las fórmulas que están en el centro de la hoja. Y aquí vamos a calcular el número de datos. Para calcular el número de datos le decimos igual contar, tomamos la función contar y seleccionamos los valores y cerramos y le damos enter, y entonces nos está diciendo que son 5 datos. Vamos a calcular el coeficiente B. Para calcular el coeficiente B, entonces programamos esta fórmula, abrimos paréntesis, tomamos el valor de n multiplicado por la sumatoria de y por logaritmo natural de x. La sumatoria de y por logaritmo natural de x es la sumatoria de esta columna, que se llama y por logaritmo natural de x, y su sumatoria es esta, menos la sumatoria del logaritmo natural de x, que es 478, por la sumatoria de y. La sumatoria de y será la sumatoria de la columna y. Cerramos paréntesis, dividido, abrimos paréntesis, tomamos el número de datos, que es 5, y ese 5 lo multiplicamos por la sumatoria del logaritmo natural de x cuadrado, que será 619, menos
abrimos paréntesis y tomamos la sumatoria del logaritmo natural de x, que será 478, cerramos paréntesis, al 94 para elevar al cuadrado, elevamos al cuadrado y cerramos paréntesis y le damos enter, y observe que ya obtuve el mismo resultado de la respuesta. Está calculado el parámetro b, que forma parte de la ecuación de regresión logarítmica. Vamos a calcular el parámetro a. El parámetro a entonces será igual, abro paréntesis, tomo la sumatoria de y menos b multiplicado por la sumatoria del logaritmo natural de x, que es 478, cierro paréntesis y todo eso dividido entre n, que es el número de datos, y eso da 658.99 45, que coincide con la respuesta y con la fórmula que calculamos en Excel. Ahora vamos a calcular R. R va a ser igual a, abro paréntesis, tomo el valor de n multiplicado por la sumatoria de la columna de y por logaritmo natural de x, que es 3738, menos la sumatoria de x multiplicado por la sumatoria de, es la sumatoria del logaritmo natural de x multiplicado por la sumatoria de y, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis dos veces, y tomo nuevamente el valor de n multiplicado por la sumatoria del logaritmo natural de x cuadrado, que es la sumatoria de esta columna, menos, abro paréntesis, la sumatoria del logaritmo natural de x, que es este valor, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado, elevado al cuadrado, y cierro paréntesis, y todo eso va multiplicado por, abro paréntesis, tomo nuevamente el valor de n multiplicado por la sumatoria de y cuadrado, que es esta, menos, abro paréntesis, la sumatoria de y, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, cierro paréntesis, y vuelvo y cierro paréntesis, y eso lo elevo a la 0.5, que es lo mismo que sacarle raíz cuadrada al denominador de toda la fórmula. Entonces al 94 elevado a la 0.5, elevado a la 0.5, y le damos enter. Parece que cometí algún error con la fórmula, entonces vamos a mirar su corrección. Aquí me faltó colocarle el cuadrado, parece que ese es el error, entonces le coloco el cuadrado, borro, y aquí sería elevado a la 0.5, enter. Y ahora sí, entonces ya obtuvimos el resultado igual a la respuesta. Ahora calculo el valor de r cuadrado aplicando esta fórmula. Claro que también puedo coger este r y elevarlo directamente al cuadrado, y así de fácil puedo obtener r cuadrado, pero como estamos aprendiendo nosotros a programar fórmulas, vamos a programar toda la fórmula. Entonces le decimos igual, abrimos paréntesis, tomamos el valor de n multiplicado por la sumatoria de y por logaritmo natural de x, que es esta,
menos la sumatoria del logaritmo natural de x, que es esta, multiplicada por la sumatoria de y, que es esta. Cerramos paréntesis, y eso va elevado al cuadrado. Entonces elevamos al cuadrado, y todo eso va dividido entre, abro paréntesis dos veces, tomo el valor de n vale 5, multiplicado por la sumatoria del logaritmo natural de x por y del logaritmo natural de x cuadrado, que es esta, menos, abro paréntesis, la sumatoria del logaritmo natural de x, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, y cierro paréntesis, por, abro paréntesis, y tomamos n, multiplicado por la sumatoria de y cuadrado, que es esta, menos, abro paréntesis, tomamos la sumatoria de y, cierro paréntesis, la elevamos al cuadrado, ya está elevada al cuadrado, y ahora cierro paréntesis y vuelvo y cierro paréntesis y le doy enter. 0,9753, que coincide con la respuesta. Y por último vamos a calcular el error estándar. Recuerde que este error estándar fue el que me permitió calcular el límite inferior de la proyección YP y el límite superior de la proyección YP. Entonces vamos a calcular el error estándar aplicando esta fórmula. Le decimos igual, abrimos paréntesis dos veces, tomamos la sumatoria de y cuadrado menos el valor de a, multiplicado por la sumatoria de y, menos el valor de b, multiplicado por la sumatoria del logaritmo natural de x por y, que sería esta. Cerramos paréntesis, dividido entre, abrimos paréntesis, tomamos n menos 2, cerramos paréntesis y volvemos y cerramos paréntesis, y todo esto va elevado a la 0.5, y observe que ya obtuvimos el error. De esta manera hemos terminado los cálculos de la regresión logarítmica, y comparando los coeficientes de correlación de la logarítmica con la lineal, vemos que el coeficiente de la lineal es mayor, por lo tanto a esta serie de datos se acomoda mejor la regresión lineal que la logarítmica. Las otras regresiones, como ya hablamos, la regresión potencial y la regresión exponencial, tal vez sean tema de otra ocasión, y tal vez con ellas realicemos unos nuevos videos. Por ahora damos terminado este tema de proyección de venta de largo plazo con regresión lineal y regresión logarítmica. Surgieron dos videos. Recuerden que en el video número 1 está la regresión lineal, y en este, que es el video número 2, está la regresión logarítmica. Les habló Luciano Evaristo Arizmendi Cárdenas, instructor del Centro de Gestión Industrial, SENA Regional Distrito Capital. Les deseo un resto de día muy feliz. Hasta pronto, y espero que puedan, en el formato que les envío, desarrollar estos ejercicios de regresión lineal y regresión logarítmica. Hasta pronto.